Buenas noches, señor presidente. Para mí es una gran alegría estar acá y tener el miedo de hablar después de usted y de toda su elocuencia. Me siento muy privilegiada de estar en esta región tan maravillosa, en donde no hay límites, tan inmensa, más de 1 millón de hectáreas, con una densidad muy baja y donde todo funciona al revés de lo que uno se imagina. Estoy muy contenta de estar aquí. Susana Mohammad, muchas gracias por toda la antesala. Y lo primero que quiero decirles a todos, a toda la mesa directiva, a las comunidades, a los ministros, es que el Fondo de Adaptación está presente. Quiero que digan los que están aquí si está presente. Y quiero que todos los funcionarios del Fondo de Adaptación que han hecho este trabajo tan hermoso para organizar que desde las 6 de la mañana hayan comunidades esperando a nuestro señor presidente, estén aquí. A mí me dijeron últimamente que era una tecnócrata, presidente. Y yo realmente no sé cuál es la división entre una tecnócrata y una persona como yo, que lo pudo acompañar en la Bogotá humana, que pudo trabajar con una persona tan maravillosa como Paola Miranda, que es subgerente del Fondo de Adaptación y que creo que tenemos que hacerle un reconocimiento, porque de alguna forma su lucha como mujer nos ha generado la potencia que ahorita ustedes pueden ver en el Fondo de Adaptación. Señora gobernadora de Sucre, creo que con usted ha hablado mucho con el alcalde ahora también, y quiero contarles que de acuerdo a esta misión que me da el presidente, tenemos unos grandísimos retos y me encanta que el presidente diga que el ordenamiento alrededor del agua y el ordenamiento territorial y la gestión del suelo son los temas principales de nuestra gestión. Son temas principales y en los cuales no partimos de cero. El Fondo de Adaptación, como bien lo dijo el presidente, ha sido una entidad importante que ha invertido aquí en La Mojana más de 1 billón de pesos en diferentes sectores, en diferentes macroproyectos y que adicionalmente tiene una base informativa que es importantísima. Ha hecho una gestión del conocimiento. Tenemos unos grandes documentos, unos grandes aportes en el tema de aguas subterráneas, en el tema del comportamiento del agua, de los ríos, de las ensenadas, de las ciénagas. Realmente el tema de la plataforma de información, Susana, como usted bien lo ha dicho, es un punto fundamental para tomar decisiones y especialmente para que no sean unas plataformas teóricas que están en unos libros o en unos anaqueles, sino que las hemos empezado a socializar y entregado a los alcaldes, a los gobernadores y principalmente a las comunidades. Este es un punto fundamental del cual quiero que todos conozcan que el Fondo de Adaptación tiene esta información y que la información y la gestión del conocimiento es prioritaria para todo el tema del ordenamiento y la gestión. Un segundo punto, que el presidente bien lo ha mencionado, es el tema de las dinámicas hídricas. Tenemos 1.1 billón de pesos que se lograron recuperar y que en estos momentos están en nuestra ejecución para poder realizar todo el pensamiento al que él se refiere. Todo ese tema de la prevención y del pensamiento de lo que son los ríos, de cómo es su comportamiento, cómo son las ciénagas, cómo son los caños y cómo eso debe estar unido en la ecorregión de La Mojana y no simplemente verlo dividido por límites que en este territorio no existen ni en tiempo ni en espacio. Por otro lado, quiero decirle a los gobernadores de Bolívar, Córdoba y Sucre que hicimos un trabajo muy importante de convergencia regional y se lograron que los recursos de las regalías se invirtieran en la ecorregión de La Mojana. Esto es un ejercicio que, como dice el señor presidente, rompe límites y genera que todos los gobernadores pudieran aplicar unos recursos importantes de regalías que le suman al tema de lo que ya habíamos conseguido con el presupuesto nacional de la Nación, el presupuesto general de la Nación del 1.1 billones. Estos son 450.000 millones de pesos en el ejercicio que se hizo con los gobernadores en el OCAT, a lo cual se le suma una contrapartida, señor ministro, que usted ayudó a gestionar de 112.000 millones de pesos para poder tener la completitud
de los recursos, tanto nacionales como regionales, invertidos en una ecorregión tan importante. También tengo que hablar que este proyecto que trabajamos con los gobernadores tiene que ver con la protección de los cascos urbanos de los municipios en La Mojana. Entonces, por un lado, tenemos la información a través de la plataforma. Por otro lado, estamos en el tema de las dinámicas hídricas de los 3 ríos, que ustedes también conocen, con sus ciénagas y caños. Y por el otro lado, estamos trabajando con todos y los diferentes municipios y sus cascos urbanos. En este sentido de los cascos urbanos, ya empezamos en 2 proyectos muy importantes, el proyecto de San Marcos y el proyecto de Magangué. Como bien lo decía también el presidente, aquí hubo un cambio de paradigmas. Eso nos tomó un tiempo, como lo sabe la ministra Susana, y como bien lo conoce Paola Miranda principalmente, que trabajó fuertemente en este tema. Y es que, como decía el señor presidente, la cosmogonía estaba partiendo de que la ingeniería ruda y pura, a través de muros, a través de jarillones, iba a ser la que generaba que la geografía de esta ecorregión cambiara. Nosotros, con el plan de desarrollo y la propuesta de recuperar los espacios del agua a través de las dinámicas hídricas y de este proyecto tan importante que nos encomendaron y la protección de cascos urbanos, estamos articulando una propuesta para el enfrentamiento al cambio climático con unas tecnologías de avanzada. Y las tecnologías de avanzada no quieren decir que sean de otros países. Las tecnologías de avanzada parten del diálogo y del conocimiento local que estamos haciendo con cada una de las comunidades. Hemos trabajado con todos los municipios en grupos de diferentes profesiones, diferentes regiones y gente que ya estamos trabajando muy de la mano con gente de las regiones y de las localidades para generar diálogos y conocer los saberes que hay en relación a el comportamiento del agua y el comportamiento de la vida alrededor del agua. En este orden de ideas, quiero decirles ya para terminar que el Fondo de Adaptación, como les digo, me encanta que le estemos dando la relevancia que se necesita. Es un fondo que adicionalmente es una entidad muy versátil, que tengo que reconocer que de sus inicios fue muy pensado para que su estructura pudiera responder al dinamismo y a la versatilidad que implica el enfrentar el cambio climático, y por eso se llama Fondo Adaptación. Nosotros somos equipos interdisciplinarios que podemos proyectarnos de acuerdo a las circunstancias. Presidente, yo quiero decirle que en el Fondo de Adaptación manejamos el tema de todos los sectores. Tenemos educación, salud, transporte, vivienda, agua potable y saneamiento. Y esos 5 sectores están pensados para que no sea la tradicional vivienda, para que no sea el tradicional puente, para que no sea la tradicional acueducto, sino para que siempre esté todo filtrado por el tema del enfrentamiento al cambio climático. Es una entidad, como le digo, muy versátil y que también ha trabajado el tema de los macroproyectos, con unas concepciones de lo que debe ser la inversión, especialmente en infraestructura, muy convencionales, pero que nosotros en este gobierno estamos dándole la impronta de trabajar el ordenamiento alrededor del agua, unas tecnologías no convencionales, un tema de diálogo con las comunidades, y especialmente me alegra en el alma que haya hablado de Falsborda y de todo lo que implica el pensamiento de trabajar con unos ríos que en este caso de La Mojana son la vida, son la sangre, son la continuidad, como diría Paola, el útero, la mujer. Estoy muy contenta y quiero decirles que con todo el equipo, en articulación con el Ministerio de Ambiente, muy de la mano con la Unidad de Gestión del Riesgo, que considero que tiene una labor muy difícil y que queremos poder trabajar en todo el tema de aporte que podamos darle, trabajemos muy mancomunadamente y de manera integral en La Mojana. Escuchamos en este momento a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, por favor.
Buenas noches. Muy buenas noches, señor presidente, señora vicepresidenta, miembros del gabinete. Muy buenas noches, señor alcalde, señora gobernadora. Y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan aún a esta hora aquí en San Marcos. Señor presidente, muchas gracias por encomendarme este chicharrón que seguramente sería un sueño dorado para cualquier politiquero de este país, señor presidente. Como usted bien dijo, la unidad la han saqueado no desde el 7 de agosto del año antepasado ya, porque para algunos sectores políticos y para la oposición, el mundo comenzó el 7 de agosto del 2022. Ese día empezaron todos los problemas. Ese día empezó el control político para algunos, pero no es así. Esta unidad, lamentablemente, señor presidente, la han saqueado, como esa cleptocracia ha saqueado el país desde hace mucho tiempo. Y nosotros ganamos las elecciones con un mandato de cambio, señor presidente, y no podemos ser inferiores a esa esperanza que hoy tiene el país en nosotros. Parte de esa esperanza, señor presidente, pasa por una lucha férrea contra la corrupción, por no tener ninguna tolerancia con aquellos que se roban los recursos que están destinados a ustedes, que están destinados a las comunidades más empobrecidas, por una razón muy simple. Y usted lo decía, señor presidente, en su discurso. Ese modelo feudal, ese modelo premoderno, ese modelo continuamos. Ese modelo ha generado una segregación socioespacial y ha ido empujando a las personas más empobrecidas literalmente hacia el borde del abismo. Y ahí están, esperando el desastre. Y nosotros, señor presidente, para no extenderme, les anuncio que vamos a trabajar sin descanso por dos cosas. La primera, porque sigan dando la misionalidad de la entidad, y quiero decir algo, y es que también me encontré con un problema grande, con un problema gigantesco, pero también me encontré con muchas personas que llevan años trabajando en la entidad, que se esfuerzan todos los días por hacer que esta enorme entidad siga andando y respondiendo y salvando las vidas de los colombianos. A esas personas, a esos trabajadores decentes, probos de la unidad, todo mi reconocimiento, presidente, pero ninguna tolerancia con los que han saqueado las arcas de la unidad. Y por último, quiero decirles que mañana en la mañana iré a Caragato. Señor presidente, lamento no acompañarlos en el evento de la mañana, pero creo que es imperativo poder ir hoy mismo. Me iría, no lo logré por los cambios de agenda, pero mañana en la mañana estaré en Caragato para revisar con mis propios ojos lo que está pasando ahí. Cuenten conmigo y les aseguro que no los vamos a decepcionar. Muchas gracias. Hola. Gracias, director. Escuchamos a continuación a la señora ministra de Ambiente, por favor. Gracias. Bueno, yo sé que estamos ya cansados. Presidente, antes de que usted llegara, empezamos con unos diálogos de la Mojana. Hicimos 4 rondas de diálogos acá enfrente, donde trabajamos temas de fondo. Y creo que lo primero que hay que rescatar, presidente, en esta región, y eso se ha logrado a partir de la crisis de la Niña 2022, del problema de Caragato, que es un problema que, como nos dice la comunidad, y lo pudimos ver desde el aire, representa, presidente, esta región, lo que hemos llamado la triple crisis. Voy a hablar de la crisis y de las oportunidades.
La triple crisis que se ha generado a nivel mundial, como usted lo explicó, es la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad, y hoy me relataban las señoras cómo los monos aulladores en donde entró el río Cauca están alrededor de las casas buscando comida, porque no hay comida, porque los árboles se murieron literalmente de la contaminación que arrastra el río Cauca y los 8, 10, casi más de 12 meses de inundación permanente. Se secaron, se murieron. Es la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación. Es la triple crisis. Y acá en La Mojana, por el extremo climático, se ve la inundación y la sequía. Eso causa la pérdida de biodiversidad y hoy tenemos una crisis de contaminación, como usted lo explicó. ¿Cuál es el plan de respuesta a esta triple crisis? Siempre que hemos venido a La Mojana, la gente aquí arenga todo, eso es tradicional, así que estamos como es. Sí. Lo primero, en el ordenamiento alrededor del agua, encontramos un proyecto estratégico de importancia estratégica que tenía 1.8 billones. Ese proyecto estratégico era la construcción de un dique que reemplazaba al dique artesanal que hay hoy, porque esta separación del río Cauca de La Mojana se ha hecho a través del tiempo de forma artesanal, pero ese dique subía prácticamente hasta arriba en el diseño que nos dejaron. Encerraba más al río Cauca y ponía 33 puntos de vertedero para que entrara el agua. Y eso tenía recursos ciertos, presidente, porque tenía vigencias futuras aprobadas en COMPES de importancia estratégica dejada por el gobierno anterior. Ante la crisis con Caregato y toda la zona de Caregato inundada, con el gobierno en el diálogo regional vinculante de diciembre del 2022, donde la gente estaba en crisis, y con los gobernadores, especialmente el gobernador de Sucre del periodo pasado, nos reclamaban, con debate en el Congreso también, cómo íbamos a cambiar ese proyecto, cómo íbamos a lograr, si cambiamos el proyecto, quitar la plata, y cómo esa plata perdida nos íbamos a demorar otros 4 años recuperándola si la recuperábamos, con el riesgo de que no hubiera proyecto. Y eso en ese momento, con la inundación, con el agua al cuello, literalmente era una crisis, porque había crisis en los sectores más vulnerables viviendo en la carretera, pero había crisis de los productores también que tenían sus tierras inundadas. Y nos decían, ¿cómo ustedes van a cuestionar ese proyecto que genera ese muro? Pero tenía 2 problemas el proyecto, presidente. No contemplaba escenarios de cambio climático y no contemplaba el manejo de sedimentos. Y pregúntele a cualquier mojanero, además del cambio del uso del suelo, ¿por qué también se están colmatando los caños y las ciénagas? La inundación trae también sedimentos. Entonces, era un proyecto que se priorizó con un principio. Y el principio era, hagamos de las 4 soluciones que hay, la solución que sea más fácil y no tan cara, las 4 soluciones técnicas. Pero esa solución evitaba un costo que en su gobierno, cuando hablamos de ordenamiento territorial alrededor del agua, es inevitable, y es el costo de comprar la tierra para recuperarle el espacio al agua. Porque aquí transformamos la concepción, la idea de que un muro nos va a salvar. Y yo entiendo y entendí la angustia
general de la población, de los gobernantes también que invirtieron 3 años asegurando los recursos para el muro que los iba a salvar en medio de una crisis de inundación. Pero tengo que reconocer que ese diálogo altivo que tiene La Mojana, porque es un diálogo así, es un diálogo de arengas, es un diálogo donde nos hablamos duro, como el que estábamos viviendo ahorita. Ese diálogo produjo resultados y yo quiero agradecerle a los campesinos, a las asociaciones de productores y también a los gobernantes de ese momento, presidente, que abrieron el espacio político para dialogar del ordenamiento territorial alrededor del agua, que tuvieron la paciencia para que transformáramos ese proyecto, que creyeron en nosotros de que íbamos a asegurar los recursos y que no íbamos a deshacer algo que ya estaba hecho solamente para dejar a La Mojana en el aire. Y que en un trabajo muy disciplinado, con la veeduría permanente de estos gobernantes, de la población, de las asociaciones, logramos en septiembre del año pasado reconfigurar el proyecto, repensar La Mojana como usted lo ha pedido con el Fondo de Adaptación a Largo Plazo, reconfigurar los modelos técnicos y hoy tenemos los recursos asegurados, 1.2 billones que van a hacer para esa reconexión hidráulica. Pero ¿cuál es el cambio, presidente? El cambio es pasar de hacer un muro con unos vertederos en 33 puntos que costaba toda esa plata, a creer que podemos recuperar la capacidad hidráulica de La Mojana, que podemos recuperar la capacidad del ecosistema, que claro que vamos a tener puntos de cerramiento seguramente, que vamos a tener algunas obras de infraestructura, pero que si no recuperamos ciénagas y caño, ese muro no nos va a salvar. Ese muro puede ser la condena porque por donde rompe puede generar un problema. Si no rompe aquí, rompe allá, y porque además no estaba manejando sedimentos. Nosotros ya veíamos el problema que esos vertederos iban a llenar de sedimentos y no había plan operacional de limpieza de esa infraestructura, no había plata para eso. Entonces transformamos ese proceso. ¿Qué tiene que hacer ahora el Fondo de Adaptación? Va a crear algo que va a ser fundamental para todos nosotros. Un modelo dinámico. ¿Qué significa eso? Vamos a entender cómo es que está funcionando hoy el agua en la Mojana. El modelo anterior, que está desactualizado, no contempla la intervención de Hidroituango. No sabemos el efecto de Hidroituango en el río Cauca. Tiene modelo de sedimentos, cómo se mueven los sedimentos en La Mojana. Pero además de eso, se va a estar permanentemente actualizando para que sea la base de conocimiento común de alcaldes, gobernadores, comunidades, ganaderos, productores, campesinos. Que si voy a ser presidente de la ruta del arroz, tenga claro eso qué significa en la dinámica del agua en La Mojana. Que si voy a dedicar a ganadería un sector, eso qué significa en la dinámica del agua en La Mojana. Que si voy a hacer un jarillón, si voy a hacer una protección, si voy a hacer la recuperación del caño, ¿cómo la tengo que hacer para recuperar la capacidad de La Mojana? Y logramos asegurar el 1.1 billones de pesos. Y sobre eso se va a trabajar en cómo le recuperamos espacio al río Cauca, cómo le generamos la capacidad de alivio para que ese río no venga endemoniado. Viene endemoniado en creciente porque ya no tiene meandros. Viene endemoniado porque lo hemos encerrado. Y si no rompe aquí, porque fortalecemos el muro, va a romper allá. Desplazamos el problema. En cambio, démosle un alivio al río. Démosle espacio al río, dejemos que vaya lento nuevamente y vayamos mitigando las aguas. Presidente, La Mojana regula 9 veces más agua que todas las hidroeléctricas del país juntas. ¿Cómo creemos que vamos a reemplazar esa capacidad solo con ingeniería? Estamos también ayudándonos de la fuerza de la naturaleza, pero para ponerla a funcionar a favor de nosotros, no en contra de nosotros.
Adicional a eso, presidente, durante 10 años se ha trabajado desde el Fondo de Adaptación un programa que se llama Mojana Clima y Vida, que ha probado la adaptación climática a escala de las familias y le hemos metido desde el sector ambiental. En este gobierno están disponibles los recursos, $500 millones de pesos para escalarlo. La pregunta fue, ¿cuántas hectáreas tenemos que restaurar para reconectar ecológicamente la Mojana? Son 220.000 críticas. Vamos a buscar hacer en este gobierno 100.000. ¿Cuántos kilómetros de caño tenemos que recuperar para volver a darle la dimensión al agua? Son 810 kilómetros. Vamos a buscar recuperar en este gobierno 360 kilómetros de caños con las comunidades. Se ha conformado la red de restauración ecológica de la Mojana. Hemos firmado ya acuerdos con 70 organizaciones de base en todos los municipios, los 11 municipios, y se va a producir el involucramiento de 15.000 habitantes y 1 millón de jornales durante esa intervención. Y eso es con el conocimiento de la gente. ¿Pero para qué? Para que esos caños luego los mantenga también la misma gente. ¿Cómo vamos a evitar que se sigan sedimentando? Porque hay que hacerle mantenimiento. ¿Quién lo hace? La gente. ¿Qué hemos aprendido de adaptación? Los palafitos aquí no funcionan, esa no es la salida cultural acá. Pero la gente sí sabe de los aterrados, que es la lógica que viene de la raíz zenú. Y hemos construido con la gente aterrados que funcionan hoy y que le ayudaron a los que ya tenían esa tecnología a soportar la inundación que acaba de pasar. Se sube el nivel con el mismo sedimento del caño para mantenerlo, se construye el aterrado, se construye la huerta de seguridad alimentaria en el aterrado, se hacen los filtros de agua potable recogidas de la lluvia y la familia pasa la inundación con cierta seguridad. Y ya hay familias, una de las personas que habló acá está trabajando. Entonces, está el conocimiento, pero eso es suficiente, no es suficiente. Los cascos urbanos que están en el medio del agua y que cuando sube el agua, caen debajo del agua. El Fondo de Adaptación, ahí conseguimos, gracias a los gobernadores, porque este sí que es un proyecto de convergencia regional. Los antiguos, y agradecemos también a los nuevos gobernadores, que en febrero, que estuvimos en Cartagena, se volvieron a comprometer a poner $500 millones de vigencias futuras de regalías para proteger los cascos urbanos. ¿Cuál era el modelo que habíamos heredado, presidente? Rodear de murallas los cascos urbanos. 9 municipios, rodearlos de murallas. Nuevamente la infraestructura dura, nuevamente pensar que vamos a lograr controlar el agua. ¿Cuál es la nueva aproximación que cambiamos y que nos cuesta la mitad? $500 millones de pesos de las regalías de vigencias futuras. Recuperar las ciénagas y recuperar las conexiones hídricas, generar paisajismo y espacio verde a los municipios para contener la inundación, en algunos puntos reasentamiento, pero en otros puntos algunos muros de contención, pero no todo el municipio, no todo el casco urbano. Este gobierno va a dejar terminados de esos 9 municipios, 2 municipios. En conclusión, presidente, esa sería la fase 1 del programa, porque para completar toda la Mojana necesitaríamos también otro gobierno doblando los recursos. Y eso no incluye lo que va a invertir la reforma agraria, que es crítica, que sea también en la lógica del agua. Ya Harman va a explicar lo que hablamos hoy aquí con la población del deslindamiento de todas las ciénagas para poder recuperar ese espacio que fue ganado ilícitamente por terratenientes, y lo que significa realmente lo que llamaríamos, y con esto termino, la adaptación permanente al riesgo. En el corto plazo, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, más o menos a partir de la próxima semana, hay que hacer un plan para el fenómeno de la Niña que vuelve a entrar segundo semestre de este año. Esto es, como usted lo describió, los tiempos de la emergencia y los tiempos de largo plazo.
En el corto plazo, presidente, nos va a tocar abrir caños estratégicos para evitar la inundación, nos va a tocar reforzar ese jarillón para septiembre en puntos críticos, para mantener que no tengamos esta tragedia que vamos a tener, que podríamos tener, que ya tuvimos en Caregato. Mientras se puede ir trabajando este plan más estratégico y generar la dinámica del agua, pero es un doble movimiento permanentemente porque estamos bajo amenaza permanente. Y por eso las medidas de adaptación, la red comunitaria de alertas tempranas, el centro de pronóstico del IDEAM, que ya pusimos aquí en La Mojana, pero que estamos financiando por 4 años más, es fundamental para ese trabajo. Yo siento, presidente, que cada vez que uno se mete más a fondo a este problema, lo que nos parecía que iba a ser la solución final empieza a ser solo la punta del iceberg de lo que implica este proceso, pero creo que hemos empezado. Gobernadores, gracias; alcaldes, gracias; comunidad, gracias; red de restauración, campesinos, creo que tenemos que seguir dialogando. Gracias porque hemos logrado darle la vuelta en este plan de desarrollo, no hemos perdido los recursos y creo que vamos a tener una solución más sostenible en el tiempo. Muchas gracias, ministra. Tiene el uso de la palabra la señora ministra de Agricultura. Buenas noches, San Marcos. Muchas gracias por la paciencia, pero que llueva en plena época del niño es una bendición y no una mala noticia. Está mejorando el clima, empieza a llover, se empieza a superar la sequía, vuelven a engordarse los pastos, mejoran las cosas, así que esto no es una mala noticia. No podemos cambiar el clima, pero nos podemos adaptar a él y de eso se trata esta apuesta estratégica para La Mojana. Yo sé que ustedes están muy expectantes de nuestro sector de agricultura, porque esta es la vida entera de ustedes y este gobierno se debe al desarrollo del agro y sobre todo y prioritariamente al desarrollo de los campesinos y campesinas que trabajan la tierra, porque este trabajo aquí es de valientes, es de gente que no se cansa y por eso ustedes siguen aquí con nosotros a pesar de estas altas horas de la noche. Tenemos que hablar de La Mojana, indiscutiblemente de las tierras y de las tierras que aquí son ciénagas, playones y sabanas comunales. Y ustedes han venido reclamando todo el día una acción determinada del Estado colombiano para poder recuperar esas tierras y esas sabanas y esos playones que son la posibilidad de alimentarse de todo un pueblo. Tristemente, esta gran despensa agrícola, lo que pasa es que la ministra Susana de Ambiente ve peces y nosotros vemos es comida en estas grandes ciénagas. Tristemente, esta gran despensa alimentaria, aquí en Sucre, gobernadora, la mitad de su población aguanta física hambre. No puede ser el colmo de esa injusticia, que la población aguante hambre teniendo ahí un depósito de alimentos y de distribución de alimentos y nutrientes. Entonces la tierra pasa por recuperar todos estos procesos que se han hecho ilegales de apropiación de las tierras que son de uso comunal. Aquí tenemos una apuesta grande y quiero decirles y nos comprometemos. Muchos de ustedes seguramente navegaron conmigo las ciénagas de San Marcos, de Amanzaguapo, de Cañocholén, en San Benito Abad. Lo hicieron conmigo hace 12 años. Hernando Benítez se murió sin que le reconocieran su derecho al uso de la ciénaga de Caño Palomo, pero se murió feliz de elegir un gobierno popular que sabe que va a recuperar esas tierras para los campesinos y campesinas. Así que aquí queda la promesa y la meta es muy alta. Tenemos que recuperar al menos 78.000 hectáreas de tierra que son espejos de agua en época de inundación en La Mojana y que en época de sequía son siembra de arroz o de maíz o de yuca, y que en temas de inundación son zonas de pesca y que tenemos que recuperar principalmente para la alimentación de 1 millón de personas que pueden beneficiarse de esta intervención. 78.000 hectáreas, les cuento, es lo que se ha ofrecido para compra de tierras en todo el departamento de Córdoba. Y 78.000 hectáreas son la mitad de lo que hoy se tramita en procesos de restitución de tierras despojadas por el conflicto armado. Eso es un montón de tierra, en donde ha habido todo tipo
de estrategias para secar, para hacer caños, para impedir el movimiento del agua y para apropiárselo principalmente en actividades de ganadería. Pero la ganadería aquí también tiene que cambiar. Nosotros aquí tenemos casi 700.000 cabezas de ganado en La Mojana, en esos playones. Y de eso el 60% lo hace familias campesinas ganaderas. Hay 8.600 ganaderos pequeños en La Mojana que hacen ganadería. Y hoy venimos con la ministra de Ambiente a decir, queremos que esa ganadería se haga sostenible. Y traemos los recursos, el programa, y hoy lanzamos aquí el programa de ganadería sostenible para La Mojana y estamos buscando los 8.600 ganaderos campesinos que quieran con nosotros recuperar esas ciénagas, recuperar el bosque, recuperar la reforestación, hacer mejor ganadería, recogerla, sembrar follaje, sembrar árboles, que no se mueran las vacas de sed cuando hay sequía, que ustedes saben vivir con eso. No vamos a cambiarlo, el clima no lo puedo cambiar, pero sí podemos cambiar la posibilidad de adaptarnos a él. Esta inversión es muy importante, vamos a cambiar al menos 20.000 hectáreas de tierra que hoy están en lotes muy grandes con vacas muy flacas muriendo en época de sequía por unos lotes que se restauren, que volvamos a ver el bosque, que ayuden a mitigar todos estos problemas del manejo del agua, que nos ayuden a recuperar también las ciénagas y la alimentación. En tema de pesca, aquí con la ministra de Ciencias, con la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, que han hecho ustedes un trabajo muy importante con ella, con la Autoridad Nacional de Pesca, hemos decidido hacer unos laboratorios para la recuperación de alevinos de las especies nativas y que vuelva el bocachico, el bagre, la cachama, la tilapia. Inicialmente veníamos con uno aquí en San Marcos, que es el corazón, pero todo el mundo se puso la camiseta y quieren hacer sus propios laboratorios. Pues la noticia, gracias a la ministra, es que vamos a hacer al menos 3, caimito y achí. De esa manera nosotros podemos involucrar a los jóvenes, principalmente pescadores, y a las mujeres que hagan parte de ese proceso, de ese laboratorio de recuperación. 20 millones de alevinos al año para con eso ir recuperando lo que habíamos perdido por la contaminación. También tenemos que investigar qué pasa aquí con la salud, pero no me meto en ese problema. Pero hoy ya está arrancando un proceso de estudio e investigación con ustedes también para ver si el consumo de la agricultura local, la yuca, el ñame, el plátano, ayuda también a mejorar las condiciones de la afectación del mercurio. Eso lo estamos haciendo con la Autoridad de Pesca y la Universidad Javeriana. Sobre temas que también a ustedes les interesa, que son los temas de la yuca, el tema del maíz, que en este momento tenemos 18.000, 19.000 toneladas que tenemos que gastarnos de yuca, una gran parte de eso aquí en Sucre. Llevamos 5 semanas ininterrumpidas de diagnóstico y diálogo, varias entidades del Estado, aquí hemos estado de cabeza todos los días, todo el tiempo, con Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural, también hemos venido con la Superintendencia de Industria y Comercio, todo el tiempo estudiando qué hacer. Lo que pasa es que veníamos de una yuca, en una bonanza, y todo el mundo se puso a sembrar yuca, incluso gente que no sabe. Y en San Onofre hay pérdidas terribles porque no se sabe el manejo de la yuca, y el gusano cachón acabó con San Onofre, y mañana vamos allá a hablar también con ellos. Tenemos que consumir esa yuca, pero la noticia es que hemos tomado decisiones. Aquí concurrimos con todo el sistema de compras públicas y tengo que reconocer y agradecer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al que administra el tema de alimentación de cárceles, que tiene una sigla que no me puedo memorizar, al programa de alimentación escolar, a la fuerza pública que se ha juntado en las ruedas de negocios para comprar. Esto compra y absorbe prácticamente la yuca fresca. El problema es la industrial. Y el problema es la industrial porque aunque tenemos almidones de Sucre aquí en Sucre, que es nuestra primera empresa que desde que llegó el gobierno del cambio decidió entregársela a los sembradores de yuca, productores de Sucre, pero eso no se ha podido materializar. ¿Por qué?
porque hay posiciones dominantes de empresas privadas que han querido hacer quebrar Almidones de Sucre. Cuando llegó este gobierno decidió no capitalizar, es decir, no vender la empresa a un actor privado. Decidió pararlo y venderlo dentro de la reforma agraria a los productores de yuca de la costa, principalmente de Sucre. Y yo estuve con ustedes en octubre lanzando un programa muy fuerte con Cooperación COICA para hacer inversiones en esto y les dije, ustedes van a pagar sus acciones porque ustedes van a ser dueños de Almidones de Sucre con yuca o con crédito subsidiado en unas condiciones posibles. Y eso no ha sido porque Almidones de Sucre la han quebrado con unos contratos que ya hemos visto que son abusivos. Por eso, aunque podemos copar 50.000 toneladas de yuca y transformarla en almidón, que además puede ser usado en la fábrica de la Bienestarina, que también es del Estado, pues tenemos unos lapsos contractuales que estamos resolviendo y pronto va a haber buenas noticias. Almidones de Sucre tiene que ser para los yuqueros. Esa es la decisión y esa es la solución definitiva. Y el Estado tiene que ampliar su capacidad de transformación de ese almidón y de poder diversificar la producción para que la Bienestarina y la harina de yuca, porque esa harina de yuca tiene múltiples usos, también pueda ser industrializada en estas apuestas de la agroindustrialización. Por ahora, con la unidad de gestión de riesgo, con el Ministerio de Agricultura en el marco de las medidas del fenómeno del Niño, pues vamos a comprar los chips de yuca industriales, que hay un stock grande, porque eso jala más el consumo de la yuca, para hacer complementación animal de la alimentación por la emergencia del Niño. Hoy aquí hay unos efectos de sequía muy grandes y estamos haciendo esas compras para entregar complementación. Y sobre maíz, pues es similar, la solución son las transformaciones. Acabamos de firmar hace 2 días una nueva planta de molino, secado, almacenamiento y transformación de maíz en hojuelas de maíz para concentrados de animales en Ciénaga de Oro. Pero también acordamos el día de ayer hacer otra apuesta de esas con temas de yuca en Cereté y en Ciénaga de Oro. Y hoy estamos aquí diciéndoles, y esto no es carreta, ustedes han visto los hilos, son de un tamaño de 10 o 15 pisos de altura, ustedes los han visto. Como recuperamos los hilos de hace 3 días que pueden absorber 16.000 toneladas de maíz y guardarlo hasta que el precio mejore. Les tengo que decir que así como habló aquí nuestro compañero de la cooperativa de La Mojana, que en Majagual en agosto nos comprometimos a fortalecer la cooperativa con buenos créditos subsidiados, con acompañamiento de la institucionalidad, no solamente para que la cooperativa mejore la producción, hoy le entregaron aquí un crédito para maquinaria y mejora la siembra, sino para la comercialización y que las cooperativas sean el eje de nuestro sistema de abastecimiento alimentario. Es una realidad. De agosto a hoy, él ya está mostrando que es una realidad y sus 100 afiliados a las asociaciones allí también son una realidad. Así que les invitamos a ustedes a que nos movilicemos para transformar la agricultura y la pesca aquí en La Mojana y podamos resolver juntos el problema del hambre. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Escuchemos a continuación al señor Ángel Moisés Barreto, líder social de San Marcos. Presidente, dice, vaya leyendo el interior. Bueno, mucho gusto a la región mojana por haber venido hoy a nuestro municipio San Marcos. Damos gracias a Dios, señor presidente, que nos dio a nosotros el honor de llevarlo a la presidencia de la República, a nuestra vicepresidente Francia Márquez, nuestra gobernadora Luce, nuestra ministra, alcalde Arnulfo Ortega, ministros y demás aquí presentes. Bueno, presidente, mire, hay tantas cosas por decir que a veces el tiempo se nos va muy rápido. Voy a comenzar lo que necesita también San Marcos reactivar. Aquí en la Hacienda San Antonio, a sus alrededores,
está el territorio para reactivar nuestro aeropuerto. Ahí hay 47 hectáreas para que nosotros tengamos, La Mojana tenga su propio aeropuerto acá, porque a veces no es difícil, quedamos varados en Montería porque no hay transporte para venirnos acá. Necesitamos el aeropuerto. Señora gobernadora, comprometámonos de verdad y de corazón y seriedad con nosotros los de La Mojana. Aquí está el señor ministro, que en sus buenos oficios, el compañero, ha dicho que tiene toda la disposición para saldar la deuda del Hospital Regional San Marcos. Libérelo del decreto 0420. Por favor, ayúdenos. En los buenos oficios también el gobernador nos dio la palabra. Todos los actores queremos eso. No es un capricho, no es algo de Ángel Moisés Barreto. Mire, a veces es aquí en San Marcos y la gente no tiene cómo pagar un hotel, mucho menos trasladarse a Sincelejo o a Montería a llevar un enfermo. Queremos nuestro Hospital Regional San Marcos y aquí queremos comprometer a nuestro ministro y a nuestro presidente. La gobernación tiene un lote al frente del estadio para construir un hospital. Ese hospital no aguanta más estuco, señor presidente. Hay que hacer un hospital nuevo de tercer nivel. Es la voluntad, queremos que quede el gobierno del cambio con cosas icónicas aquí. No queremos ya tanta pintura en el hospital. El nivel freático no lo aguanta, no lo produce. Necesitamos un hospital nuevo, lo merecemos los mojaneros. Con la unidad de diálisis. Señor presidente, hay tantas cosas. Hay una invasión, señor alcalde. Por favor, a buena hora nosotros, los colombianos, elegimos a un presidente que está con el pueblo. No nos han echado en el ESMAD, en las mingas que hemos hecho en el hospital contra Canacol, que también es un problema que necesitamos, señora ministra, por Dios. Ayúdenos, esa empresa de hidrocarburos aquí está rompiendo el tejido social, están exterminando líderes, hacen y crean, y hay una metástasis. Ojalá, señor presidente, el ministro del Interior está aquí, doctor Luis Fernando Velasco. Hemos hablado con él. El Taita Germán Carlos Sama no ha podido hacer nada porque de él hacia abajo hay una corrupción grave. Eche o traslade esos funcionarios de ahí que no sirven. Nos tienen fregados aquí en un cabildo de Araguá. Se fue el capitán a Araguá. No nos han podido certificar en ninguna parte de leyes ni la Constitución. Da para que 2 o 3 impugnen una asamblea que eligió un capitán. Por Dios. Y allá es un negocio, porque la empresa aquí, Canacol, paga a esos funcionarios allá en Bogotá. Necesitamos también, está el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierra. Por favor, estudie la hoja de vida de nuestro compañero Jaime Cordero. Lo echaron porque no estaba de acuerdo que compraran 500 hectáreas de zapal allá. Lo echaron porque no estaba de acuerdo que comprara San Antonio, como lo dijo nuestro presidente. Esa era una finca que era productiva. Vamos a comprar lo que está improductivo para que sea el campesinado quien lo haga productivo. No negocios redondos entre directores y dueños de finca. Le agradezco, estudie la hoja de vida que no la han renovado a Jaime Cordero de nuestras bases. Por Dios. Necesitamos el director nuevo de la olla comunitaria. Necesitamos una mesa de trabajo. Usted no coja que me arropa que va para Caragato. Ahí hay sobrecosto. Ahí hubo una oferta para esa solución por 53.000 millones de pesos. Y convocaron a 3, donde contrataron por 135.000 millones el cierre de Caragato, donde había una oferta de 55. Necesitamos que el Fondo Nacional, la Unidad de Gestión de Riesgo para el Desastre, haga una mesa con nosotros, con Codemojana y todos los líderes actores que hemos estado ahí pendientes para denunciar esa corrupción. Y el tema de la olla comunitaria, delegaron al señor Carlos Zuleta como supervisor, les quitó eso a las juntas de acciones comunales y nos metió un operador. Y fuimos a ver, señor presidente, fuimos a ver y a un líder, porque a mí me quitaron el esquema de seguridad. Cuando usted iba para Ciénaga de Oro, yo tuve un atentado y hablé con Luis Fernando Velasco allá y le comenté la situación. Cuando estaba Dapre todavía ahí, yo le comenté esa situación. ¿Y qué pasa? Estamos expuestos. Necesitamos, señor alcalde, hay tantas cosas que decir y esa vaina los minutos. La asociación de vivienda
5 de octubre, que es el predio que le está pidiendo aquí a la ministra las 200 viviendas. Ahí hay 400, señor presidente, ahí hay 400 familias. Necesitamos, alguna entidad aquí puede tener billetes para comprar el lote para que esas otras 200 familias puedan también vivir sabroso, como lo dice nuestra vicepresidente Francia Márquez. Por Dios, tenemos aquí una invasión en Laguito, tenemos una invasión Camino Ganadero, tenemos una invasión Caimitico, por Dios, gente que quiere vivir, que quiere trabajar día a día y está viviendo inhumana. Delen, el alcalde acaba de recibir un municipio que no tiene la parte suficiente para comprar estos predios. Alguno aquí lo puede comprar la Agencia Nacional de Tierra. ¿A quién vamos a reubicar a esta gente para poderla vivir digna? Y va a pasar, señora ministra, va a pasar lo mismo que con la joya comunitaria, lo mismo con el mejoramiento de vivienda. Señor presidente, usted dijo que las mejoras de vivienda le hicieran las asociaciones, las organizaciones organizadas, perdón la redundancia, los presidentes de Junta de Acción Comunal. Pero nos piden experiencia. ¿Qué presidente de Junta de Acción Comunal aquí tiene experiencia en mejoramiento y construcción de vivienda? Ninguno. Ninguno. El Banco Agrario, doctor Chica Zucati, está por aquí. Ahí está. Doctor Chica, está bien que ahí de pronto acá en La Mojana pobreza, pero venimos de una pandemia, una inundación. Ahora le piden que menor riesgo le exigen cartón de bachiller. ¿Qué? Porque es bachiller, es menos riesgoso. Por Dios. Vamos a ver qué vamos a hacer con el Banco Agrario aquí de San Marcos, porque no podemos. La otra vez yo hablé con el director de aquí, porque se estaba convirtiendo en venta de seguro. Tenía que el campesino comprar un seguro de 180,000 pesos, vendía el puerco, cogía un pagadiario, compraba el seguro y no le salía el crédito. Quedaba empatado, quedaba empatado. Entonces, vea, señora ministra, señor presidente, en la constituyente que usted va a hacer, que el pueblo la va a apoyar. El pueblo lo va a apoyar. ¿Sabe qué? ¿Cómo es posible que con Pomojana Autónoma, yo le he dado todo, la ministra un amor, aquí del doctor Oscar, está por acá, de hidráulica? Mire, no pueden hacer nada porque ellos son autónomos y roban ahí todos los recursos. Señora ministra, no le mande recursos hasta que no se arregle lo de Pomojana. Mataron presuntamente a un compañero por denunciar en un solo contrato, señor presidente. Detrimento de 8.500 millones de pesos en un solo contrato. Ahí en Pomojana. Se lo estoy diciendo. Todo. Señor presidente, en los diálogos regionales vinculantes y en sus buenos oficios, usted manifestó un campus universitario San Marcos. Señor alcalde, vamos a que nuestro presidente, la Universidad de La Mojana está bien allá en Majagual, está bien, allá en Majagual está la Universidad de La Mojana, está bien, pero nosotros aquí necesitamos el campus universitario. Yo a usted le hice un escrito y le dije el día que lo saludé cuando usted llegó a San Antonio, denos 20 hectáreas al lado del estadio para construir el campus de la finca San Antonio. Ahí alrededor del estadio quedaría magnífico el campus universitario. Señor presidente, usted quiere unir el Pacífico con el Atlántico, vía férrea. Imagínese un tren de La Mojana saliendo allá. Conéctenos vía férrea. Conéctenos vía férrea también. Si vamos a hacer la despensa de Colombia, ¿por qué no podemos pensar en grande? No, ya eso lo comentó aquí el alcalde y ya la gobernadora, creo que vamos a hacer. Señora gobernadora, tiene una toma del colegio Palo Alto indígena, tenemos una minga ya. Nos gustaría que nos ayudara. Señor presidente, y para no cansar a tanta audiencia, allá fui al DAPRE, le dejé unas razones, nos llegan los correos. Y otra cosa, aquí hay profesionales buenos. Todas estas entidades que están aquí nos están mandando, no nos llenen tanto de cachaco. Aquí hay buenos ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, hay buenos ingenieros civiles. Ponga y suba la oferta aquí. Ponga la oferta aquí, que aquí hay buenos profesionales. Están de mototaxi, hay buen talento profesional aquí y buenos empresarios, microcréditos.
señor presidente, por último, de verdad, de corazón, me enorgullece que esté aquí en nuestro municipio. Hay tantas cosas que le voy a seguir diciendo porque en todos lados voy. Debo 7 comparendo al compadre mío que fui allá a Riohacha y saludé allá a Francia Márquez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ángel. Escuchemos a la Agencia Nacional de Tierras. Presidente, muy buenas noches, pueblo de Mojana, muy buenas noches, presidente. A buena hora paramos cualquier tipo de pago al predio Santa Fe. Ese predio jamás se debió haber firmado, es un predio improductivo, es una realidad la queja que hacen los campesinos, es parte de una denuncia, un trámite ante los entes de control que vamos a hacer. Personalmente hice la visita, realmente los campesinos tienen razón, jamás se debió haber firmado predio Santa Fe para reforma agraria, no es el predio. Y no se le ha pagado un peso al tipo y no se le va a pagar, alcanzamos a parar el pago. Eso también hay que aclararlo. El segundo elemento que también es muy importante, presidente, es que en Playones y Ciénagas el viernes se notifican los primeros hacendados que pierden 2.000 hectáreas por declararse por baldíos. Es muy importante esa declaración porque hay gente que se ha apoderado ilegalmente de las Ciénagas y Playones y ya arrancamos con una notificación clara en la alcaldía de Ayapel y además aquí en San Marcos hay 30 procesos más. Entonces estamos recuperando el espacio al agua que es muy importante. O sea, solamente ahí son 1.900 hectáreas, alrededor de todo lo que significa la recuperación de ese ejercicio. Tenemos un convenio con la unidad de riesgo de 150.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Armonizándolo con la ministra Susana. Con el Fondo de Adaptación tenemos pendiente una sentada porque definitivamente necesitamos comprar tierra, pero tenemos que saber en dónde funciona ese proyecto, para que no nos vaya a pasar problemas como los que pasaron con Santa Fe o con San Antonio, que todo esté absolutamente armonizado para identificar muy bien qué predios van a ser objeto de cuerpos de agua, de recuperación de espacios para el agua, y que no terminemos desarticulados comprando tierra que potencialmente el proyecto va a terminar usando para el agua. Entonces, en esos elementos estamos aquí en La Mojana, y aquí hay una solicitud razonable del movimiento campesino antes que usted llegara, y es que La Mojana tuviera una oficina de la Agencia Nacional de Tierras. Creo que definitivamente nos orientamos en esa decisión de abrir un espacio aquí para La Mojana de la oficina, porque además aquí estamos haciendo barridos prediales, aquí estamos haciendo distintos trabajos también, y aquí también estamos comprando tierra. Entonces recuperamos Playones, compramos tierra y titulamos tierra, así que vamos a acoger la iniciativa del movimiento campesino aquí de la zona. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y terminamos, señor presidente, escuchando a la señora Sandy Cabrera de Montecristo Sur de Bolívar. Buenas noches para todas y para todos. Dios les bendiga. Presidente, inicio con una frase: insistir, persistir y nunca desistir. ¿Por qué inicio con esta frase? Porque 10 juntas de acción comunal del municipio de Montecristo Bolívar, docentes de la institución educativa, líderes sociales y esta concejal que obtuvo la segunda curul por ser candidata a la alcaldía municipal de Montecristo en las territoriales 2023 por la Colombia Humana, tomando la curul con mucho orgullo y trabajando desde las bases. Nos trasladamos desde las 5 de la mañana, 3, 4 horas, para estar aquí en este magno evento, Gobierno por el Pueblo. Y estamos muy contentos, el municipio de Montecristo, y nos sentimos con la esperanza de ser escuchados. Dios lo bendiga a usted, a los ministros, a las ministras, a los funcionarios. Señor presidente, hoy quiero hablarle de Montecristo, el municipio más rico del sur de Bolívar y a su vez el más empobrecido, el más olvidado, el municipio invisible para que la clase, por el cual la clase política del departamento de Bolívar y del Estado colombiano. Somos ricos porque contamos con innumerables lugares prestos para explotar el ecoturismo, señor presidente. Somos ricos porque tenemos la empresa más grande de la región, que por décadas ha sido el sustento de miles de familias montecristianas.
la Ciénaga de Montecristo Sur de Bolívar. A su vez, hemos sido empobrecidos. ¿Por qué, señor presidente, y todas las personas que están aquí presentes? Hemos sido empobrecidos porque nuestras escuelas son víctimas de las balas que disparan los grupos armados al margen de la ley que operan en nuestra región o en nuestra zona. Hemos sido empobrecidos porque nuestras minas de oro son explotadas y el municipio de Montecristo no se beneficia para nada. Hemos sido empobrecidos porque desde el nivel departamental no llega proyectos de inversión social para el municipio. Hemos sido empobrecidos porque Montecristo debe ocurrir una tragedia para que el gobernador o el ministro lleguen a nuestro territorio. Si queremos esa tan anhelada paz total, señor presidente, debemos mirar esos territorios olvidados, donde por la falta del Estado son vulnerados todos los derechos de nuestros ciudadanos. Por todo esto, quiero pedirle que subsane la deuda histórica que la nación y el departamento tienen para con Montecristo Sur de Bolívar. Lo invitamos, garantícenos vivir en paz. Estamos estigmatizados. Montecristo es un lugar de refugio, de humildad, de mujeres empoderadas y trabajadoras. Visítenos, que nosotros como Juntas de Acción Comunal, como montecristianos, aseguramos que no pasará nada. Visiten a Montecristo Sur de Bolívar. Muchas gracias.